Yo cuando tuve como 10 años, va a sonar muy soberbio esto, pero ni modo. Tenía 10 o 11 años, le dije a mis papás, yo me voy a ganar el Oscar, me voy a ganar Cannes y me voy a ganar el Nobel. Desde ahorita se los aviso. Voy a ser escritor y voy a ser director. Yo ensayaba con una botella de Coca-Cola, mi discurso de agradecimiento, frente a mis hermanos. Él es Guillermo Arriaga, el célebre y polémico escritor que durante su infancia fue diagnosticado con déficit de atención y aprendizaje y hoy es considerado el escritor mexicano más exitoso del cine internacional. En su vida padeció una infección en el corazón, sufrió un grave accidente automovilístico y estuvo a punto de perder la movilidad de las manos. Y fueron estas, precisamente, la fuente de inspiración para crear las historias que lo han colocado donde hoy está. Derribando el primero de los muros, nos pasamos la vida. Manos a la cabeza. Buscando trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Soy vaquero, nomás. Stay down, bitch. Estoy muy enamorada de ti. En el centro del fuego. What are you doing? What do you want? You make me so happy. Estas son las historias engarzadas del escritor Guillermo Arriaga. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente. Pues yo había hecho eso. El alcohol me lo cogí. Ya. Me dolería mucho lo que está pasando. Y comunicar. Por el programa de historias engarzadas. Azteca 3. Guillermo Arriaga Jordán nació el 13 de marzo de 1958 en la Ciudad de México. Fue el tercero de 4 hermanos, hijos del ingeniero Carlos Arriaga y Amelia Jordán. Su infancia transcurrió en la Ciudad de México, en la unidad habitacional Morelos, un complejo de clase media al suroriente del Distrito Federal, y curiosamente, quien hoy es reconocido como uno de los escritores y argumentistas mexicanos más exitosos a nivel internacional, fue señalado por sus maestros durante sus primeros años de escuela como un niño con severos problemas de atención y aprendizaje. Me costaba mucho trabajo entender todo. En la primaria consideraron que yo era verdaderamente un tipo muy limitado. Se lo dijeron a mis papás, es que este hombre tiene limitaciones intelectuales severas. El déficit de atención lo que más te daña es la autoestima. Sí tenía problemas de autoestima y creo que por realmente una tontería, porque no era hábil físicamente, o sea, no era hábil con las manos, en la coordinación motora fina, por llamarlo de alguna forma. ¿Y cómo te acuerdas que lo vivías? Mi infancia no fue así precisamente la más Feliz. feliz. Por esto. No quiero, mis papás siempre fueron muy amorosos, pero no entendían qué pasaba conmigo. Mi hermana es a la fecha mi mejor amiga. Sí, eso dice, pero sabes, la verdad es que era mi chaperón, entonces lo llevaba al cine a fuerza, tenía que venir al cine y así veíamos muchas películas juntos. Y sí somos muy cercanos, nos queremos muchísimo, lo adoro, ¿qué te puedo decir? Lo malo con mi hermana es que es demasiado inteligente. ¿Por qué lo malo? Porque mi papá siempre era así, fueras como tu hermana. Un momento clave en mi vida fue cuando mi hermana me dijo, tú no eres tonto, eres diferente. Pero tonto no eres. Sí, le decía que tenía que pensar que él era diferente, que todos éramos diferentes, que no se comparara con los otros, que él tenía otras habilidades, que podía hacer otras cosas.
Pero las cosas para el niño Guillermo empezaron a modificarse a sus 12 años, al cambiar de escuela y de ambiente, donde lo empezaron a ver distinto y entender mejor. Y llegó a ser uno de los mejores jugadores de la escuela, ¿sí? Sobre todo le gustaba mucho el básquetbol. Pero muy caótico. Me peleaba mucho. Era muy peleonero porque por el déficit de atención eres muy impulsivo. Hasta que te han de haber puesto una tunda. Me puse unas madrizas impresionantes. Pero fueron justamente estas experiencias de violencia y agresión las que definirían años más tarde el sello distintivo de las historias que Guillermo Arriaga le contaría al mundo en la pantalla grande. ¿En qué momento descubres que quieres escribir o escribías desde chiquito? Desde chiquito. Cuéntame. La autoestima provoca timidez. La timidez te implica una incapacidad de relacionarte con el otro. Sí. Y como mi mundo era muy caótico dentro, la única forma de ordenarlo era escribiendo. Entonces se convirtió en mi herramienta de comunicación. En 1973, mientras cursaba la secundaria, Guillermo Arriaga escribió su primera obra de teatro que tituló El ladrillo. En 1976 entró a la Universidad Iberoamericana para estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, al mismo tiempo que escribía cuentos y reportajes para un periódico capitalino. ¿Estudiabas y trabajabas? ¿Cómo era tu situación económica? Yo estudiaba y trabajaba. Cuéntame. Te voy a contar. A ver. Me metí a actuar en comerciales. ¡Ay, no! ¡Ay, qué comerciales! Uf, pero lo que yo hacía era, yo lo hacía porque quería aprender cómo se hacía. Entonces me la pasaba pegado al director. Me sentaba ahí en el set. Les decía, ¿les puedo ayudar en algo? Aquí estoy. No puedes estar aquí. Bueno, vamos, a ver, sáquenme. En 1980, Guillermo Arriaga se convirtió en maestro y coordinador académico de la licenciatura en Comunicación y coordinador de las áreas de televisión, radio y servicios profesionales de la universidad donde estudiaba. ¿Y cómo eres como maestro, Pues mis alumnos dicen que fui muy duro. Yo siento que soy un barcazazazo. Él es un profesor que es muy motivador. Todas sus clases trata de motivarte a hacer las cosas, a estar siempre intentando hacer cosas. Podía tener clases de 7 horas u 8 horas continuas. Y decías, pues, ¿quién lo va a aguantar? Sí lo aguantaban. Es muy seductor. En varias de sus películas, él recluta talento joven. Tanto en la parte del crew como en la parte del cast, siempre está buscando talento joven. Entonces es muy accesible a las ideas de los jóvenes. Y como suele suceder en un salón de clases, siempre habrá un alumno que destaque más que los demás. Y Guillermo tenía uno que lo hacía por tener un origen muy particular. Pues confieso que aunque lo tenía prohibido por mi padre de decir quién era mi papá, no aguanté las ganas de compartir con Guillermo que mi padre era el santo. Ah, tu papá es el santo, perfecto. Y ¿sabes qué? Pues a mí, yo creo que lo que hace tu papá está muy bien. Creo que esas películas es un género que he inventado. Me llevé una grata sorpresa porque dijo que las películas del santo eran películas muy valiosas porque se hacían con poco presupuesto y que finalmente cumplían con su misión, que era divertir, que era contar una historia. Y bueno, esa primera clase fue muy interesante porque nos cuestionó mucho sobre cine. Pero en 1983, Guillermo tuvo que detener todas sus actividades docentes y permanecer durante más de 3 meses inactivo y en completo reposo, luego de que le fue diagnosticado un virus alojado en el corazón. Se me pasó al músculo el virus. Digo, se te pasa el endocardio y vas a necesitar un trasplante. 21 gramos parte de yo con un trasplante. Esa historia se me ocurrió cuando estaba yo con lo del corazón. Sí, esa historia estaba en mi cabeza desde que yo tenía 24 años. Pues como él la vivió, el temor a la enfermedad, el enfrentar la muerte por primera vez cuando era un hombre muy guapo, muy joven, lleno de vida y de energía, verse postrado en una cama debe haber sido muy fuerte. Si me hacen un trasplante de corazón, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a buscar a la familia del que me la donó? ¿No voy a buscar? ¿Me puedo enamorar con un corazón ajeno? Las preguntas que están en 21 gramos son las preguntas que me hice yo.
Respire hondo. Genial. Sus pulmones están bien. Quiero preguntarle algo. ¿Sí? ¿De quién es el corazón? No puedo decirlo. Políticas del hospital. La familia del donador tampoco sabe de usted. Pero usted sí. Sí. Ahora es su corazón. Solo eso debe importarle. Quiero saber quién me salvó. Y a partir de ahí me puse a escribir diario. Tras superar el difícil trance de su enfermedad, Guillermo Arriaga regresó a la universidad para retomar sus clases y conocer a través de una de ellas a un personaje que sería clave en su vida, María Eugenia Armendáriz, su hoy esposa. ¿Has oído hablar del acoso sexual de un profesor a una alumna? Sí, claro. Ese es mi caso. ¿Tú acosaste sexualmente a Maru en la universidad? Por una calificación. O sea, ¿le pediste favores sexuales en contra de pasarle la materia? No me estás hablando en serio. No. Era mi alumna. Pero fue mi alumna en algo muy chistoso. Yo daba clases de box. Yo empecé a entrenar al equipo de box del Ibero, que eran 4 ingenieros. Y una vez pasé unas chavas de nutrición y dijeron, oye, esto está mejor que los aeróbicos. ¿Podemos entrar? Le dije, pues entren a entrenar con nosotros. Y ahí fue a dar ella. Okay. Y del box fuimos al Box Springs y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Casi 3 años después de su primer encuentro, Guillermo y María Eugenia se casaron y el escritor se convirtió en padre por primera vez a los 33 años de una niña, Mariana. Un par de años después nació su segundo hijo, Santiago, y hoy Arriaga se define a sí mismo como un hombre muy apegado a su familia. Yo, cuando eran chiquitos mis hijos, se voy a jugar 1h30 con uno, voy a jugar 1h30 con otro, y todas, absolutamente todas las noches les conté una historia. Todas inventadas. Y sí quise ser un buen papá. Me preocupaba mucho, o sea, ¿de qué me va a servir tener éxito profesional si mis hijos van a estar reclamándome que no estuve con ellos? Quise ser un papá presente. Guillermo Arriaga es un escritor claramente apasionado por el tema de la muerte y todo lo que la rodea. En 1982 escribió el libro Retorno 201, una obra que describe la conmoción y el dolor que surge en una persona por la pérdida de un ser querido. Pero en 1985, el mismo Arriaga estuvo a punto de perder la vida en un aparatoso accidente automovilístico que, por supuesto, marcaría su futura inspiración. Azteca 13. El 26 de diciembre de 1985, volviendo de una cacería, Guillermo Arriaga sufrió un aparatoso accidente en la carretera del que afortunadamente salió ileso, pero tan conmocionado emocionalmente que le provocó la creación de una historia que años después llevaría a la pantalla grande y que sería su definitivo salto a la fama. ¿Qué genera este accidente? Genera una obsesión por qué pasó justo antes del accidente, qué pasó en el accidente y qué pasó después del accidente, que es la estructura de Amores Perros. ¡La ventanilla! ¡La ventanilla! ¡Eso es! ¡Dele, dele! Pero antes de crear Amores Perros, Arriaga vivía de escribir guiones para comerciales de televisión, hasta que en 1998 vendió los derechos de su argumento Un dulce olor a muerte para la realización de una película dirigida por Gabriel Retes, con las actuaciones de Diego Luna, Juan Carlos Colombo y Odiseo Bichir. Un resultado con el que, por cierto, Arriaga no quedó satisfecho. Sin embargo, poco tiempo después sería un Nobel director, el siguiente encargado de darle dirección y luz a las historias de Guillermo Arriaga. Su nombre, Alejandro González Iñárritu, con quien en 1999 comenzó a planear la filmación de 3 historias cortas, mostrando condiciones oscuras de la vida urbana de la Ciudad de México. Entonces sí, Amores Perros. Amores Perros fue filmada en locaciones de la Ciudad de México y con un elenco encabezado por Vanessa Bauche, Gael García Bernal, Adriana Barraza y Álvaro Guerrero.
Comenzó su rodaje en junio de 1999 con una escena que recapitulaba detalles del accidente automovilístico que Arriaga había sufrido 14 años atrás, como ancla de 3 historias diferentes. Es más que sabido que Arriaga agarra experiencias personales, problemas personales, historias personales, familiares, anécdotas que le han sucedido a él, para entonces tejer una historia alrededor de ciertos hechos, ¿no? La historia del perro, del Coffee en Amores Perros, era el tubo al Coffee. ¿A poco lo vas a pelear? ¿Y de dónde vamos a sacar la lana para apostar? Muy cabrotera terminal. ¿Cómo fue el día que te sentaste en una sala de cine a ver por primera vez en la pantalla grande tu historia? Mira, la estrenamos el 13 de mayo del 2000 en Cannes. Empiezan a pasar la película, estamos Alejandro y yo sentados juntos y se empieza a salir la gente. Y se voltea y me dice, no les gustó, cabrón. Le dije, pues ni modo, vamos a sentarnos aquí. Entonces voy con una de las personas que salen y dije, ¿por qué te sales? ¿No te gusta? Me encanta. Le estoy hablando a mi jefe para que venga a verla y la compremos. El 18 de marzo del año 2000, Guillermo Arriaga entraría al plano de los reconocimientos internacionales cuando Amores Perros obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica al Mejor Largometraje durante el Festival de Cannes. Además obtuvo el premio BAFTA como la Mejor Película Extranjera y una nominación al Oscar en la misma categoría. Habían pasado ya 25, 26 años desde la última vez que México había sido nominado en la categoría de Mejor Película Extranjera, y se le devuelve ese lugar a México en las listas de los Óscares, ¿no? Era una mancuerna perversa, inteligente, aventada, urbana, sin pelos en la lengua, independiente, complementaria, cinematográficamente con un gran lenguaje, una combinación de cazador con publicidad, y entonces esas perspectivas y filosofías de la vida se conjuntaron en una película con 3 historias impresionantes. Reflejo del México diverso, de la Ciudad de México diversa y violenta. ¿Qué pasó? El dinero está completo. ¿Se conoce? Este no era el trato. ¿Trato? ¿Cuál trato? Me parece que sí es un parteaguas en el cine nacional, por lo menos, ¿no? Sí es una película reconocida internacionalmente, y Memo y Guillermo, pues, evidentemente dan un salto cuantitativo con esa película para el resto de sus carreras, ¿no? ¿Tú sí estabas listo para lo que te venía? Sí. Digo, no quiero sonar soberbio, pero te digo, te preparaste toda tu vida para hacer ese tiro. Estás en el minuto 90, es el campeonato mundial y así pasa o no pasa a la final. Te preparaste toda tu vida para hacer ese tiro. Amores Perros creo que era el inicio del romance, ¿no? Entendimiento perfecto. Si uno volteaba y veía hacia la derecha, arriba, ya sabía el otro en qué estaba pensando, ¿no? Había, curiosamente, como una mancuerna, pues de la que uno pensaría que no se iba a separar nunca. Sin embargo, el arrollador éxito de Amores Perros provocó inevitablemente un choque de egos entre el escritor y el director de la cinta, ya que la crítica comenzó a referir el éxito de la película solo a la dirección de Alejandro González Iñárritu. ¿A ti te dolía que fuera González Iñárritu quien brillara más en el éxito No de me este dolía proyecto? eso, no me dolía eso, me dolía que tuvimos unos acuerdos que no fueron cumplidos, punto. Yo escribí Amores Perros y me entregué y no cobré, pedí no cobrar y demás, por la idea de que éramos 2 compañeros haciendo una película. Bueno, no cobraste el guión, pero cobraste todo lo de toda la otra parte que te tocaba, ¿no? No lo cobré hasta que se hizo. Pero fue vivir y pues uno mantiene una familia de su trabajo. Dije, no hay bronca, no quiero un centavo. Vamos juntos en esta. Y vamos juntos a levantar la película, y vamos juntos a hacerla, y vamos juntos todos, tú y yo juntos. Cuando fue, no, juntos, no. ¿En qué momento pasó eso? Cuando se estrena la película.
Entonces fue O sea, la relación entre González Iñárritu y tú se fractura desde Amores Perros. desde Amores Perros. Ujú. Sin embargo, continúan trabajando juntos. Sí, porque los bebés salen bonitos. Son como esas parejas que dicen, "Puta, si tenemos otro hijo a lo mejor las cosas se componen. Si tenemos otro hijo a lo mejor las cosas se componen". Sí, pero ¿cómo se van a componer las cosas si ya no están teniendo una comunicación directa, sino a través de Pero abogados? Qué raro. Él me lo dijo muy claramente. Mira, no seamos como los Beatles, que separados valen menos que juntos. Ujú. Vamos a seguir juntos porque somos como los Beatles. A pesar de las diferencias, esta pareja de creativos siguió trabajando en conjunto y pronto recibieron la invitación de la compañía productora estadounidense Universal para llevar a la pantalla grande la cinta 21 gramos, protagonizada por Benicio del Toro, Sean Penn y Naomi Watts. La verdad es que después del éxito que hubo en Amores Perros, 21 gramos era un proyecto complicadísimo. O sea, era un proyecto en el que hay el miedo de la segunda película. Después del éxito está el miedo de que no vaya a ser tan exitosa en Estados Unidos, con actores increíbles. Y bueno, ya hacen una película de calidad. Una película de calidad que se estrenó con mucho éxito el 5 de septiembre del 2003 en el exigente Festival de Venecia. Mercadotecnicamente hablando era una película del negro González Iñárritu, del director de Amores Perros. Se sabía a final de cuentas que había problemas en el sentido de que uno quería más el crédito, de que uno era la película de quién. Incluso hay una discusión sensacional que se abre. ¿Por qué es una película de director? No, la película es del guionista, y los guionistas, se juntan varios guionistas, entre ellos Guillermo Arriaga, y dicen no se vale poner una película de Silvestre López Portillo o de González Iñárritu, es una película del guión de Guillermo Arriaga o del guionista. Entonces, Memo siempre ha sido un hombre que le ha dado mucha fuerza al guión. Y es que, como era de esperarse, los roces entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga no se hicieron esperar en una lucha encarnizada por el reconocimiento del crédito. La película 21 gramos no solo nominó a Guillermo Arriaga al premio BAFTA como mejor guión original, también arrojó en las ternas de mejor actriz y mejor actor de reparto a Naomi Watts y Benicio del Toro, respectivamente, durante la 76 entrega de la codiciada estatuilla del Oscar en el 2004. Vienen otra vez los premios, los festivales, el reconocimiento, y ustedes dos como si de la mano. Pues sí. ¿Y todo era una mentira? Sí. Parte y parte, sí. Eso ya estaba muy fracturado. Muy fracturado. Pero creativamente funcionábamos. Muchísimas personas en el mundo del cine cercanos a ti, a él, a las producciones propiamente, decía que era una vil y barata guerra de egos entre los dos. También hay algo de cierto en esto. Por supuesto. Lo que pasa es que son dos personalidades muy fuertes que se chocan a hacer películas, y por eso las películas son como son, porque son dos personas fuertes, con ego fuertes. Y yo creo que por eso es el divorcio y por eso es el pleito entre ellos dos, porque son muy grandes. Y al poner la vara tan alto, pues ninguno pasa por abajo. Pero el éxito y el dinero es como un vicio, razón por la cual, por incómoda que ya resultara la relación entre Arriaga y González Iñárritu, su divorcio aún tendría que esperar. Pero sucedió una tregua, cuando en el 2005 el actor estadounidense Tommy Lee Jones planeaba debutar como realizador de cine y buscó solo a Guillermo Arriaga para que le escribiera una historia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tommy Lee Jones en el Festival de Cine de Morelia. Tommy Lee Jones era admirador del trabajo de Arriaga, la carga realista, cruda que exponía Guillermo Arriaga. Entonces dijo, este es el guionista que yo necesito. Yo un día estoy en la calle y suena mi celular y alguien me habla en español y me dice, hola, ¿habla Guillermo? Sí. ¿Qué tal? Soy Tommy Lee Jones. Me dice, yo Amores Perros, yo quiero trabajar contigo. Quiero trabajar contigo.
amamos los dos la frontera y amamos los dos el desierto. ¿Te parece si hacemos una película de la frontera y el desierto? Es una especie de estudio social sobre el contraste que existe en el verdadero Valle del Gran Río o el Valle del Río Bravo, y considera cómo hay cosas similares en ambos lados del río y cómo hay cosas diferentes y cuáles son las implicaciones a nivel emocional, moral, filosófico y hasta espiritual de ser el encargado de una zona fronteriza internacional que divide dos culturas y mantenerla a través de la fuerza, apenas en el límite a través de una fuerza armada. Y es así que nace Los Tres Entierros de Melquiades. Stay down, bitch! Why overboard there, boy? They were trying to get away. Las hizo photo ID, sir. Si me llego a morir acá, me lleves con mi familia, me entierras en mi pueblo. Y es una película que ya no dirige el negro. Es una película que va a dirigir Tommy Lee Jones, y en la cual te das cuenta que no son siameses Alejandro y Guillermo, que como mancuerna han sido una mancuerna fantástica, pero que Guillermo como escritor, al entregarle a Tommy Lee Los Tres Entierros, hacen también como mancuerna una obra increíble. Que permite eso, que Arriaga pueda trabajar y experimentar por otros lados. Me vine acá, hice un casting con mis amigos, con gente que yo respeto, Maya Zapata, Ceci Suárez, Nacho Guadalupe, Vanessa Bauche, por supuesto. Me llamó Memo, me dijo, oye, ¿te avientas un bomberazo porque nos pasó esto? Es una escenita. Y yo, pero Memo, ¿cuándo me mandas el guión? No, ya sí o no. Pero Memo, ¿cómo sin guión? Sí. Entonces me dijo, bueno, le dije, cuéntamela, o sea, dime de qué va. Y por teléfono me contó de qué iba la historia y de qué iba el personaje que quería que yo hiciera. Y le dije ahí por teléfono, va. ¿Queda usted con una foto mía de mis hijos? Melquiades me la dio. Please, Senora, you can tell me the truth. He was a good friend of mine. You were married to him, weren't you? Sí, señor, deje de decir tonterías. Si no me meten en un problema con mi marido Javier Martínez. Aquí no conocemos ningún Melquiades. Los Tres Entierros de Melquiades me entregó el momento profesional más alto de mi vida. Vamos a Cannes, todo el mundo, ay sí, la película que trae Tommy Lee Jones, el actor, no sé qué tanto. Pero había cierta expectativa porque estaba yo ahí, ¿no? La ponen, última función del Festival de Cannes, termina la película y empieza a aplaudir la gente, y aplaude, de pie, aplaude, 23 minutos de oración de pie. El otro gran ganador de la Palma es él, el actor americano Tommy Lee Jones, director de Los Tres Entierros, presentada ayer por la noche y en la cual participa. Recibe el premio a Mejor Interpretación Masculina y también el de guión, escrito con el guionista mexicano Guillermo Arriaga, del cine americano, como dice, generoso y comprometido a su vez. ¿Y para ti qué es, Guillermo? Cuando tú estás en tu piel, en ese momento, ¿para ti qué es? Yo hice esto. Hay una palabra que es muy vulgar, pero no la puedo decir, pero tiene que ver con ir a hacer del 2. Pero después de la calma vino una nueva tormenta en el 2006, su reencuentro con Alejandro González Iñárritu para realizar la cinta Babel, que marcaría otro gran éxito y su polémica y definitiva ruptura. La semana pasada iniciamos con las historias engarzadas del célebre escritor mexicano Guillermo Arriaga, autor de guiones cinematográficos tan importantes como Amores Perros, 21 gramos, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, entre otros. Sus orígenes en un barrio bravo, su paso por la universidad como un inquietísimo alumno y luego como un controvertido maestro de la carrera de comunicación, hasta su encuentro con el director Alejandro González Iñárritu, con quien haría una mancuerna por demás exitosa, que los haría a ambos escalar las más altas cimas de la cinematografía mundial, pero que sus egos terminarían destruyendo. Justo ahí retomaremos esta historia cuando en el año 2006 Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu, después de un tiempo de separación, se reencontraron para realizar la cinta Babel,
que marcaría otro gran éxito, pero también su polémica y definitiva ruptura. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente. Yo había hecho eso. Me la puedo creer. O sea, me dolería mucho lo que está pasando. y como Mónica. Azteca 3. Vamos con el rompimiento, finalmente, que viene Babel, ¿no? ¿Cómo surge Babel? Mira, yo tenía 4 historias que se las había ofrecido un amigo mío que se llama Mark Foster. Mark dirigió Monsters Ball. Estoy hablando del 2001. Sí. Y Alejandro le había pedido a otro escritor que hiciera una obra sobre la globalización y no sé qué tanto. Que no cuajaba y no cuajaba, no cuajaba y no cuajaba. Y me dice, oye, dame una historia, ¿no? Porque tengo estas. Entonces se las prometí a Mark. Dámelas a mí, o sea, ese si quieres, tú y yo tenemos un trabajo, dámelas. Dije, no, Alejandro, no. Ya, dámelas. Dije, ok, ahí van. Sí. Yo creo que Babel es el final de una era. Así podría titularlo. Una película brillante, pero una película que rompió ya los lazos entre los dos genios que la crearon. Hubo muchos caprichos de parte de los dos. Y pasaban en 2 países. Me dice, oye, ¿se pueden aplicar a 4 países? ¿A 3 países? Sí, perfecto, no hay bronca, se pueden aplicar perfectamente. Y eso fue ya la gran idea que te di. Y le dije, sí, pero todo el mundo te da ideas. Todo el mundo da ideas, las ideas no son historias. Todo el mundo da muy buenas ideas, pero las ejecuciones son las que cuentan. Y tú no estás ejecutando esto. Entonces empezó con esta negociación con Arriaga de, oye, ¿qué te parece si mejor la llevamos a Japón? Y empieza la discusión y, bueno, pero es que yo aporté esto, pues sí, pero es que la historia pues no cambiaba de todas formas. Ahora, también hay una realidad, yo digo que es innegable, que es que también los dos son empresarios y saben perfectamente lo que ustedes como dupla hasta ese momento costaban. Independientemente de sus egos, independientemente de negociar de quién es la idea o de quién no es la idea, pues está el efecto dinero, que es mucho y muy importante, y que también no lo pueden hacer a un lado para decir no a un proyecto, ¿no? Pues son partes del secreto del rompimiento. Por supuesto. Yo no te quiero decir que ni en Amores Perros yo participé del lado empresarial, ni en 21 gramos participé del lado empresarial, y en Babel sí quise participar del lado empresarial. Y también es parte del rompimiento y tan. El rompimiento de Arriaga y González Iñárritu se produjo durante el proceso de la realización de la cinta Babel, que se estrenó con mucha expectación el 23 de mayo del 2006 en el Festival de Cannes. Call my embassy. Where are you? Where are we? I don't know. I don't know. The shooting of an American tourist has sparked an international incident. It's all over the news. Everybody is paying attention. We do everything we can. I want to talk to the kids. I can't talk to them. This is an emergency. Cancel your son's wedding. Can anyone come to take care of the kids? Listen, this is urgent, okay? Where are you headed today? Mexico. El gremio cinematográfico en Cannes, que mantenía cercanía con Alejandro González Iñárritu y cuyos intereses estaban puestos en el director, en solidaridad con él, al parecer, se opuso a que Guillermo Arriaga asistiera a la premiación donde Babel se llevó 3 premios, al mejor director, mejor edición y premio del jurado ecuménico, a pesar de que Guillermo Arriaga estaba invitado por haber sido uno de los premiados de Cannes del año anterior. Y me habla el productor y me dice, no vas a ir a Cannes. Dije, ¿cómo que no voy a ir a Cannes? Si yo tengo reservado boletos y demás desde hace cuánto para ir a Cannes a una cosa que no tiene nada que ver. Aparte soy ganador del año pasado. ¿Cómo no voy a ir a mi película? Está en mi contrato aparte. Pues no vas a ir. Te sugerimos que no vayas. No, sí voy a ir. El plan de marketing, etcétera, era González Iñárritu. Le advirtieron a Guillermo, si vas, te puedes prestar a ciertas cosas en las que no la vas a pasar bien. Y a partir de ahí entraron amenazas de productores, abogados, gente del estudio, demás, diciendo tú vas a Cannes y te vamos a reventar. Porque Alejandro no quiere que vayas a Cannes.
Y si tú vas a la alfombra roja, nosotros vamos a encargarte de que cuando camines por ahí, todos te vamos a dar la espalda. Yo dije, yo voy a ir. Le dije, ok, olvídense de Babel. A mí no me interesa. Pero yo tengo negocios que hacer allá. El caso es que unas horas antes de subirme al avión, mi hija, que tenía como 14 años, me dijo, mira, pa, el año pasado fue el mejor momento de tu vida. Fuiste a Cannes y ganaste en Cannes. ¿A qué vas? Tiene que haber sido el momento más humillante, o uno de los momentos más humillantes. No, no lo considero una humillación, porque no es una humillación, pero sí fue un momento difícil. Asquerosamente humillante, y no solo humillante, injusto. Babel le pertenece tanto a Guillermo como a Alejandro. Es una película de los dos. Y aquí ya prácticamente el que hizo toda la exposición mediática y el que se llevó los vitores y demás fue Alejandro González. Le dediqué unos 3 días a decir, híjole, qué gacho, y ya. Vámonos a hacer más cosas. ¿Nunca más volviste a hablar con Alejandro González? No, porque nos nominaron al Oscar. Y entonces tuvimos necesidad de estar en varios eventos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron esos encuentros obligados? Pues mira, Alejandro pretendía un esfuerzo de que nos vieran como que estábamos contentos públicamente. La verdad es que yo me siento súper orgulloso de haber trabajado con Guillermo. Creo que es un extraordinario escritor, ha sido un colaborador muy importante en mi trilogía y creo que después de 9 años creo que es lógico que haya un desarrollo natural hacia buscar otros lados. No estamos casados, ¿no? Yo siempre he creído que en algunos casos los escritores cuando escriben una obra original son tan partícipes de la autoría de una película como lo es el director. No solamente lo pienso yo, lo piensan miles de escritores. Es que el bochinche lo armaron los medios. Lo armaron los medios y los otros amigos. Entonces, esta lucha de egos explota y deriva en una carta que a mí me pareció, la verdad, un tanto lamentable. La carta de González Iñárritu, que fue publicada por un periódico y después en una revista, que estaba firmada por Adriana Barraza, por Gael García, por Prieto, Rodrigo, el fotógrafo. Evidentemente a mí me llegó la carta para filmar y yo cuando la vi dije, jajaja, ya está que voy a firmar una carta en contra de mi amigo, ¿no? Le echó encima a todo el equipo, acusándolo de que nunca había sido parte del equipo, nunca quiso cerrar filas y demás. Había una lucha interna de egos enorme. Por supuesto que el rompimiento definitivo entre Arriaga y González Iñárritu se convirtió en un escándalo mediático entre declaraciones y especulaciones en las que los directamente afectados intentaron no involucrarse. Es un tema que creo que ya está muy hablado, ya se lleva estirando 1 año y yo lo único que tengo es una gran admiración, un respeto y además un gran orgullo del resultado del trabajo, ¿no? Creo que es un tema que no lo quiero reducir a un par de palabras en una entrevista, es una relación muy compleja y muy importante. Que los ojos siempre van a estar encima porque creo que las 3 películas que hicieron fueron muy importantes y sí marcaron, por lo menos Amores Perros en el cine mexicano marcó algo diferente. La estructura de 21 gramos en el cine jamás se había visto. La cantidad de nominaciones y premiaciones que tuvo Babel, pues tampoco, ¿no? Guillermo fue muy inteligente en cómo manejó la situación y la manejó siempre como una ruptura de trabajo, ¿no? Y nunca como una ruptura mediática. Y creo que eso le ayudó mucho a concentrarse en lo suyo, en su trabajo, en lo que era la escritura. Guillermo Arriaga en adelante se haría cargo de sus propios proyectos como productor y eventualmente como director, pero en ese momento no sabía lo que la vida le tenía preparado después de tantos éxitos, que era el que hasta ahora ha sido su gran fracaso. Azteca 3. En el 2007, y en coproducción con La Neta Films, Guillermo Arriaga produjo su primer largometraje, El Búfalo de la Noche, una complicada e intensa historia estelarizada por Diego Luna y Liz Gallardo sobre cómo la trágica decisión de un joven esquizofrénico cambia la vida de quienes lo rodean. Cerca de ti todo es nuevo. ¿Qué haces? Es estar en el centro del fuego, ¿verdad? ¿Verdad? Eres una No, cálmate.
Pero la cinta no fue adaptada ni dirigida por Guillermo Arriaga, sino por Jorge Hernández Aldana, un joven cineasta venezolano a quien Guillermo conoció en un festival de cortometrajes, confió en su talento y la película no tuvo un buen resultado. Jorge la adapta, yo le hago unas pequeñas correcciones y los financiadores me dicen, si no está tu nombre detrás del guión no le vamos a invertir. Entonces por eso acepté hacer parte de la responsabilidad de la adaptación, pero realmente quien la adapta es Jorge. Jorge se pone muy nervioso. Era un cúmulo de nervios y de estrés y de inseguridades muy fuerte, pues. Y se supone que nuestro apoyo es el director. Entonces fue muy confuso. Filma la película, siento que se le va de las manos. Siento que el responsable final soy yo, porque yo pude haberle dicho a Jorge, Jorge, estás muy nervioso, mejor vete a tu casa y buscamos otro director, ¿no? Pero yo lo quise apoyar hasta el final. Y El Búfalo de la Noche se estrenó en México el 17 de agosto del 2007, enfrentando de inmediato duras críticas. Sí, de los trabajos de Guillermo quizás sea el trabajo más fallido. Fue pues un shock fuerte. Se esperaba mucho de la película porque la novela es espectacular. La novela es muy poderosa. Yo leí El Búfalo de la Noche y no me parece que sea una novela afortunada. En película es una película, perdón, es muy mala, ¿no? Me parece que es muy mala. El Búfalo de la Noche es una obra perversa y la película no lo es. Pero me parece que se fueron más como por tratar de hacerlo muy escandaloso, que hubiera desnudos, que hubiera todo este tipo de cosas, y no se clavaron en el meollo de la historia, ¿no? Los diálogos fueron a lo mejor muy mal llevados, y también le pega en el momento en donde estaba toda esta famosa ruptura, en donde tenía que tener asuntos personales, en donde estaba todo eso. No, es un fracaso del cual el único culpable soy yo. Nadie más es culpable. Jorge no es el culpable. Ay, que no sea, no, fue de todo el mundo, los que intervinieron ahí, así. Yo soy el único mártir. No, claro que no, fue culpa de todo el mundo, fue culpa desde cómo se conceptualizó el proyecto y evidentemente desde que arrancó hasta a qué cines las pusieron y con cuántas copias, hubo errores en esa película. O sea que cuando te decían qué terrible película, tú decías, sí, gracias. Sí, decía, ok, es una terrible película. Se lo dije alguna vez a alguien que me entrevistó, es que ¿cómo pudiste haber hecho esa mierda? Dije, bueno, por lo menos me arriesgué. William Faulkner decía, prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis mediocres éxitos. Y si iba a fracasar, prefería fracasar arriesgando y apostando. Y él sabe que si no hubiera hecho ese riesgo, quizá se hubiera mostrado temeroso ante los proyectos que pasaron después o que vienen ahorita. Ya sabemos por dónde hay que ir. Y si fracasé, qué bueno que fracasé. La otra la pusieron entre las 10 peores películas de la historia del cine mexicano, pero Amores Perros está considerada la mejor. Ni modo, así es la vida. En el 2008, Guillermo Arriaga se lanzó a dirigir su primer largometraje, que en español se tituló Fuego, y el escritor cuenta que lo hizo, en parte, debido a un problema que durante 2 años le impidió escribir. Tanto escribir diario me lesionó los nervios de las manos. Me los dañó a tal grado que no podía ni cargar una taza. Me dijo un doctor, ¿sabes qué? Si sigues escribiendo, vas a perder para siempre la movilidad de las manos. Pues no puedo escribir, pues yo lo que vivo es escribir, pues dicta lo que sea, pero no puedes teclear porque aquí te presionó tanto el nervio que tienes los nervios de tus manos están deshechos y hay que esperar a que se regeneren. Todavía a la fecha tengo una sensación de quemazón, ¿no? O sea, haz de cuenta que me inyectaron gasolina en las manos y me queman todo el día, pero las puedo mover. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo? Dije, voy a dirigir. Por eso me aventé a dirigir también. Dije, si no puedo escribir, o produzco o dirijo. Y fue las dos cosas que hice, produje y dirigí. Cuando escribo The Burning Plain, lo hago yo fui a hacer un pitch a varios productores y ellos me ofrecieron una cantidad de dinero y control. Y entonces le dije, ¿saben qué? Yo la quiero dirigir. Y Walter me dijo, ni por error. Entonces dije, yo nos voy a convencer diciendo, yo la voy a dirigir. Entonces voy a convencer con mi trabajo. Entonces empecé a tomar fotos, ideas de casting, presupuestos. Me acuerdo perfecto que se dedicó durante meses a preparar esta carpeta y su propuesta y su visualización. Y fui y les presenté una carpeta. Miren, esta es mi carpeta, la voy a dirigir así y así, y quiero hacerla con tal y tal persona y tal. Dijeron, ok, ya nos convenciste. Y empezamos a hacer la película. What are you doing? What do you want?
miss you too. Love you. Who are you talking to? You make me so happy. Who the hell's this guy? John! You said your prayers? Gran parte de los actores los contraté viendo ni siquiera casting, sino películas que me mandaban y decía, bueno, pues tráiganlo. O sea, prácticamente me estás diciendo que The Burning Plain salió como fue saliendo. Sí, era como, hola, ¿qué tal, Mónica? Mucho gusto, acción. Te lo juro, era, bueno, la película te la platico. Se trata aquí, en la escena vamos a hacer esto. Vámonos. Y hacer el blog, ¿y dónde va la cámara? Todo fue. Es más, filmamos en lugares donde la pintura estaba fresca. Estaban pintando mientras yo ensayaba. A toda velocidad. Charles me dijo, aquí es donde sí vamos a ver si eres buen director. Y una de las cosas de mis grandes orgullos es que el primer día de casting de los que van a ser el personaje de los jóvenes, me manda a la directora de casting el casting y me dice, mira, aquí está esto que vi hoy. Y le llamo y le digo, yo escogí a Gina Pardo y a Jennifer Lawrence. Fue creo que el primer casting que vio. Y se volteó con los productores y le dijo, yo quiero a Jennifer. Oye, Guillermo, pero es el primer casting. Todavía faltan muchas actrices por ver, faltan muchos videos por... No, es Jennifer. Y vuelve a hacer esta apuesta a los jóvenes. Y Jennifer ahorita en X-Men, en Winter's Bone y con un montón de proyectos en puerta. Pero sin duda el mayor reto para Guillermo Arriaga en cuanto al elenco de su película fue convencer a la galardonada y célebre actriz Charlize Theron, quien aceptó hacer esta cinta prácticamente gratis para los estándares del sueldo que ella suele cobrar en Hollywood. Se lo mando a Charlize y de pronto me dice mi productor, Charlize se quiere reunir contigo. Me dijo, tienes de 1 a 2. Ok, tienes 1 hora para convencerla. Me decía, bueno, me encantó conocerte, qué gran guión, tal. Le decía, ¿la vas a hacer? No, fíjate que tengo una película con Will Smith, que es muy grande, que ¿la vas a hacer? No, porque mira, yo no me comprometo así, esos son los agentes. ¿La vas a hacer? Y la casó y le dijo, ¿te gusta la historia? Sí, sí me gusta. ¿Te gusta el personaje? Sí me gusta. Entonces, éntrale. No, es que tengo este proyecto, tengo que hacer esto, tengo que pensarlo. No. Y... Dije, mira, güera, este es the Mexican style, es el estilo mexicano. No te vas a ir hasta que me digas que sí. Hazle como quieras, pero de aquí no te vas hasta que me digas que sí. Entonces me dijo muy elegantemente, dije, pues focaría lo que tú quieras, pero tú te quedas aquí. Me dijo, pero es que tengo esta película, te espero. Me dijo, ¿de verdad me esperarías? Te espero hasta que tú me digas, estoy listo. ¿De verdad? De verdad. Nos dimos un abrazo y así se involucró. Y además te cobró bien poquito, ¿no? Me cobró bien poquito. ¿Cuánto te cobró? Me cobró, no te voy a decir en cifras, pero me cobró como el 7% de lo que cobra. O sea, sí lo hizo por el puro gusto. Lo hizo por el puro gusto. Guillermo Arriaga, donde pone el ojo, pone la bala. Es un tipo necio, es un tipo que persigue lo que quiere y pues lo logra. The Burning Plain o Fuego, como fue llamada en español, sería muy bien recibida en los festivales internacionales. Sin embargo, Guillermo Arriaga no sería profeta en su tierra con esta cinta, ya que la crítica mexicana le daría un frío recibimiento. Azteca 3. La ópera prima de Guillermo Arriaga como director, llamada The Burning Plain o Fuego, como se le tituló en español, protagonizada por José María Jaspic, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Kim Basinger, fue presentada el 10 de octubre del 2008 durante la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. I want to have plastic surgery on my breast. Don't do it. I love how you look. The scar's so ugly. You beat death. You fought and won. That makes your scar beautiful. Don't erase it. Pero el recibimiento de la cinta en nuestro país fue más bien tibio. La verdad es que Guillermo, cuando estaba haciendo Burning Plain, estaba viviendo un momento muy pleno, un momento de gran felicidad.
Y creo que ese es un proyecto que no fue bien tratado en México. Creo que fue un proyecto que gustó muchísimo a nivel mundial y que en México no tuvo el impacto que tendría que haber tenido. Los programas de Warren Blake se enlató. La película se enlata, la película tarda en salir, la película de repente se llamaba Fuego, y de repente se llamaba Incendios, y de repente se llamaba... tenía no sé cuántos nombres, y no sabías qué estaba pasando. Y era una situación que decías, bueno, pero si vimos ya The Burning Plain en un festival en Morelia en octubre, y estamos a junio, y no hemos estrenado, ¿qué pasa? Porque no, si no es mala película. Fue una película muy bien recibida por la crítica, muy bien recibida por la crítica. Igual no era una película para Oscar, ni siquiera se lanzó en época de Óscares. No estaba aspirando, yo creo que a esas cuestiones un poco más de ego, de pretenciosas, de quiero el reconocimiento, ya lo había ganado todo. A Arriaga le falta el Nobel y el Oscar, no lo ha podido ganar, pero al menos ya estuvo nominado. The Burning Plain es la consagración de Arriaga en el mundo del cine. Ya había demostrado que tenía la capacidad gigantesca y brillante para escribir y narrar historias, y ahora pues faltaba que las dirigiera, y lo hizo. Con todos los triunfos, todos los reconocimientos internacionales y todo el éxito que ha logrado obtener como escritor, productor y director de sus películas, Guillermo Arriaga asegura seguir con los pies bien puestos sobre la tierra. Su secreto, el apoyo y cariño incondicional de su familia. Cuando nos nominan para Amores Perros, al Oscar, yo empiezo a dar de brincos. ¿Cuántos años tenía una película mexicana no ser nominada al Oscar? Igual, 60 años o 40 años. Empiezo a dar de brincos, me dice mi jaipa, ni festejes tanto que solo estás nominado. Cuando ganes, entonces, festeja. Ahorita solo estás nominado. Esas cosas te ayudan a tener los pies en la tierra. Los pies en la tierra, ¿no? Porque es difícil mantener una vida de familia, difícil mantener una vida como la que tú tienes, cuando tienes esta otra vida con un sistema que te come. Pero ellos van conmigo. Tú llevas a tu familia siempre a todos lados. Sí, estuvieron conmigo en Cannes. Ahora que fui jurado en Venecia, estaba Mariana ahí y Santiago. Mariana me encanta porque se hizo carnala de Tarantino, y ahí iban los dos a los bares. Sí. Ahí están. Ahí van, me acompañan a las alfombras rojas, me acompañan a las entrevistas, me acompañan a la promoción de mis libros. Conocen la oficina de su papá, desde chiquitos. Conocen los sets. Han ido a sets no solamente de mis películas, han ido a sets de otros. Por ejemplo, Men in Black, Tommy los invitó. Conocen mucho los sets, conocen a los actores más famosos del mundo, directores muy importantes. Han estado en el glamour. Y se dan cuenta lo que te digo, que es como Disneylandia. Entonces comparten conmigo todo eso. No es que yo vaya solo a todas estas cosas, van conmigo. Son parte de mi vida. Es una persona que ha asumido muy bien el éxito. Su familia es muy allegada a él, siempre están acompañándolo en los eventos. Su principal tesoro es su familia. Sus hijos y su esposa para él son importantísimos. No solamente como un padre de familia, no solamente como un esposo, sino también en la parte de su trabajo. Siempre están presentes, siempre les pide recomendaciones, siempre dice, les gusta, no les gusta. Todos los personajes se llaman como su familia, no sé si se han dado cuenta. Santiago y Mariana siempre estarán los nombres en sus personajes. Y siempre utiliza mucho su familia para tomar decisiones. No pasa por alto ni los comentarios de sus amigos, ni de la gente que él quiere y confía. Yo creo que eso lo ha mantenido con los pies en la tierra, muy por encima de los reconocimientos. No, yo creo que Guillermo, antes que nada, es una muy buena persona, pero creo que es un gran cazador de la vida, lo cual lo ha vuelto un gran escritor primero, y que el cine es quizás la última de sus actividades, pero que es la que lo ha llevado a la fama, ¿no? Mira, yo creo que mi vida es muy afortunada. Hago lo que quiero, en donde yo quiero, me pagan por hacerlo, doy vueltas por el mundo. Cuando doy vueltas por el mundo me permiten hablar de mi obra en otros países. Soy publicado en varios países, mis libros son publicados, mis películas se ven en todos lados.
gusten o no gusten, sean reseñadas con críticas terribles o no, son reseñadas por el New York Times, el The Guardian, Le Monde. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que regresas a casa. Siempre. Porque casi todos se van. No, yo me quedo. Yo creo en este país, sí creo en este país, no creo básicamente en la clase política de este país, pero cuando tienes amigos como los Estrada, mis amigos ejidatarios, de Melquiades, Lucio y Pedro, que ves que se rompen y están de un humor extraordinario, siempre están de buenas, dices, es que por eso vale la pena quedarse en este país. ¿Cuál es el próximo momento más esperado de tu vida en este momento? Yo siempre he visto un libro o una película como algo que hace que una persona se mueva 5 centímetros a la derecha y descubre un mundo viendo los 5 centímetros a la derecha. Un gran libro te puede mover 5 centímetros, te puede mover 20 metros, pero te hacen girar hacia lugares, ay mira, allá hay aquello que no me había imaginado que existía. Eso es lo que creo que es la función del arte y eso es lo que yo quiero hacer. Si eso me trae un reconocimiento, me va a hacer muy feliz, pero no lo hago por eso. Lo hago porque creo que vale la pena crear un espacio de diálogo. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.